En un tranquilo pueblo de la Sierra Gaditana llamado Prado Verde, Ana y su marido, Javier, habían decidido mudarse a una casa espaciosa y acogedora a las afueras, con la ilusión de empezar una vida llena de calma y armonía. La calle era silenciosa, apenas transitada, y desde el ventanal del salón se divisaba un pequeño bosque de encinas y alcornoques que parecía un cuadro pintado por la naturaleza misma. Ana se imaginaba las tardes envuelta en una manta, con una taza de café caliente en las manos, leyendo novelas de Isabel Allende o simplemente disfrutando del sonido del viento entre las hojas. Los primeros meses fueron exactamente como ella soñaba, un refugio de paz y confort. Pero poco a poco, Javier comenzó a ausentarse con mayor frecuencia debido a sus viajes de trabajo para una empresa multinacional en Sevilla. Al principio eran escapadas cortas, de un par de días, pero luego se prolongaron a semanas enteras. Las maletas se amontonaban en la entrada, se deshacían y se volvían a hacer, y Ana se quedaba sola en la enorme casa, cuya calidez empezaba a enfriarse con su soledad. Intentó mantener la rutina, buscar pasatiempos, visitar a sus amigas de Prado Verde, incluso inscribirse en clases de cerámica en el centro cultural, pero la ausencia de Javier dejaba un vacío que nada lograba llenar. El único ser que permanecía constante a su lado era Bruno, un robusto rottweiler de pelaje negro y fuego que había adoptado 6 años atrás, cuando todavía era un cachorro torpe y desgarbado. Bruno era más que una mascota, era un guardián silencioso y un amigo fiel que parecía intuir cada emoción de Ana. Una noche particularmente lluviosa, cuando el viento golpeaba las ventanas y las ramas se mecían como fantasmas en la oscuridad, Ana se acostó sin poder conciliar el sueño. La cama parecía enorme y fría, y el silencio se sentía pesado, casi opresivo. Fue entonces cuando escuchó el sonido apagado de las uñas de Bruno sobre el suelo de madera. El perro se acercó y se sentó junto a la cama, sus ojos grandes y oscuros reflejaban una comprensión que sobrepasaba lo habitual. Ana bajó la mano lentamente para acariciar su cuello, sintiendo el calor de su pelaje y el latido firme de su cuerpo. Con cada día que pasaba, Ana notaba cómo Bruno se volvía más sensible a sus estados de ánimo. Se acercaba cuando ella estaba ansiosa, se tumbaba a sus pies cuando ella se perdía en sus pensamientos. A veces hablaba con él en voz baja, como buscando un eco que solo él pudiera devolverle. Esa presencia silenciosa hacía que la casa se sintiera menos vacía, pero una tarde, cuando Ana regresó después de un día agotador, algo cambió. Bruno la recibió con el mismo entusiasmo de siempre, moviendo la cola, pero cuando Ana posó su mano sobre su cuello, sintió un calor inesperado, un calor que no pertenecía solo a un animal. Era como si una chispa invisible hubiese encendido algo dentro de ella. Sorprendida, retiró la mano rápidamente y entró en la casa con el corazón acelerado. Desde entonces, cada noche, Ana buscaba el contacto con Bruno, rozando su pelaje, dejando que sus dedos se deslizaran suavemente por sus orejas, sintiendo una conexión que se volvía más intensa y difícil de ignorar. La relación con su marido se desvanecía en la distancia, y la compañía de Bruno llenaba un espacio en su alma que ella misma no comprendía del todo. Una noche especialmente fría, Ana llegó a casa exhausta. Se despojó de sus tacones de piel negra y se envolvió en un largo albornoz de seda azul que dejaba entrever sus hombros desnudos y la curva suave de su cuello, mientras su melena oscura caía desordenada sobre la espalda. Bruno, fiel a su costumbre, se tumbó a sus pies en el sofá. Ella se acurrucó, murmurando para sí misma, «Solo tú siempre estás aquí». Pero cuando Bruno levantó la cabeza y la miró fijamente, un escalofrío recorrió su cuerpo y una sensación extraña, una mezcla de miedo y deseo que jamás había experimentado, la invadió. Ana se apartó bruscamente, consciente de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. «Es solo un perro», se repitió, pero la verdad era que Bruno ya no era solo eso. La línea entre la soledad y la necesidad se había difuminado y ahora ella caminaba por un terreno incierto, con la sombra de un sentimiento prohibido que amenazaba con devorarla. Mientras la lluvia seguía golpeando el tejado y el reloj marcaba las horas lentas de la noche, Ana se preguntaba si podría resistir lo inevitable o si, por primera vez en mucho tiempo, tendría que enfrentar aquello que su corazón le susurraba en silencio. Pero en ese mismo instante, en la habitación contigua, un sonido sutil, casi imperceptible, interrumpió la quietud, el suave roce de una pata que no pertenecía a Bruno. «Oh sí». Al despertar, Ana se encontró envuelta en una mezcla de confusión y deseo, una tormenta interna que la hacía sentir a la vez vulnerable y peligrosa.
La luz tenue del amanecer entraba por las cortinas de lino blanco, iluminando su piel con un brillo suave que resaltaba cada curva con delicadeza. Su bata de seda azul yacía arrugada a un lado, dejando al descubierto un hombro y parte de su espalda, mientras sus ojos oscuros buscaban a Bruno, que dormía plácidamente al pie de la cama. Ajeno a la tormenta que se desataba en su dueña, el día en Prado Verde transcurría con la calma habitual, pero para Ana, cada instante estaba cargado de una tensión invisible. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido ligero de algodón blanco con bordados florales en tonos pastel que acariciaban su figura, y unas sandalias de cuero marrón que dejaban al descubierto sus tobillos delicados. En el cuello, una cadena fina con un pequeño colgante de plata, regalo de su abuela, parecía darle un aire de inocencia que contrastaba con la intensidad que sentía por dentro. Salió a pasear por el pueblo, donde las calles empedradas y las fachadas encaladas conservaban la esencia de Andalucía. En la plaza central, un grupo de vecinos charlaba animadamente mientras los niños jugaban alrededor de la fuente. Ana intentó sonreír, participar, pero su mente seguía atrapada en la imagen de Bruno, en la calidez de su cuerpo, en esos ojos profundos que parecían leer sus pensamientos más secretos. De regreso a casa, se detuvo en la pequeña tienda de la esquina, regentada por doña Carmen, una mujer de sonrisa amplia y lengua afilada. «Ana, hija, ¿sigues tan solita? Ya sabes que aquí tienes a quien contarle tus penas», le dijo con tono burlón mientras la miraba de arriba a abajo. Ana rió, un poco forzada, y contestó: «Sí, doña Carmen, pero a veces ni los perros ni las amigas saben qué decir». Esa noche, Ana decidió preparar algo especial para cenar. Eligió una receta sencilla pero elegante, bacalao al pil pil con pimientos del piquillo, y se puso un vestido rojo de tirantes finos que dejaba ver sus hombros y la línea suave de su escote, acompañado de unos pendientes de aro dorados que brillaban con la luz cálida de la cocina. Su cabello recogido en un moño desordenado dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con delicadeza. Mientras cocinaba, Bruno la seguía por toda la casa, moviendo la cola con esa mezcla de lealtad y silenciosa comprensión que tanto la reconfortaba. Ana habló con él en voz baja, susurrándole confidencias que no se atrevía a compartir con nadie más. «Bruno, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así contigo y no con Javier? ¿Será la soledad o algo más?» Cuando la cena estuvo lista, se sentó en la mesa con un vaso de vino tinto, mirando a Bruno que reposaba a sus pies, y pensó en lo extraño que era todo. Sentía un vínculo tan profundo con aquel perro que a veces le parecía que sus miradas eran un diálogo secreto, un lenguaje que solo ellos dos entendían, pero justo cuando Ana levantó la copa para brindar por la noche, un ruido proveniente del pasillo la sobresaltó. Bruno se puso en tensión, sus orejas se levantaron y un gruñido bajo emergió de su pecho. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién o qué podría estar ahí? La puerta de la cocina estaba entreabierta, y una sombra fugaz cruzó el umbral. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana se levantó lentamente, el vestido rojo rozando sus piernas con un susurro. ¿Quién anda ahí?, preguntó con voz temblorosa, mientras Bruno se posicionaba a su lado, listo para protegerla. Pero la única respuesta fue el eco de sus propias palabras y el silencio pesado que volvió a llenar la casa. Aquella noche, mientras la tormenta arrecía afuera, Ana supo que su vida en Prado Verde había cambiado para siempre. Y en algún rincón oscuro de la casa, un secreto aguardaba, tan peligroso como irresistible, que pondría a prueba todo lo que creía conocer sobre el amor, la soledad y la lealtad. ¿Sería Bruno realmente él, guardián de su alma, o la sombra de un misterio mucho más profundo que estaba a punto de desvelarse? Las semanas siguientes en Prado Verde se convirtieron en un vaivén de emociones intensas y contradictorias para Ana. La rutina se desdibujaba entre la melancolía por la ausencia de Javier y la presencia casi hipnótica de Bruno, que ya no era solo su perro, sino una compañía que parecía comprenderla más allá de lo razonable. Una tarde de verano, el sol caía con fuerza sobre las calles empedradas y el aire olía a jazmín y azahar. Ana decidió salir a dar un paseo por el sendero que bordeaba el pequeño bosque cercano a su casa, vestida con un vestido vaporoso color melocotón, que dejaba al descubierto sus brazos torneados y sus piernas ligeramente bronceadas. Sus sandalias de tiras finas hacían un sonido suave al caminar, mientras el viento jugueteaba con su cabello suelto, acariciando su piel con una sensación refrescante. Bruno la seguía de cerca, sus pasos firmes y seguros sobre la tierra seca. Ana sentía una extraña calma en su presencia, como si él fuera un ancla en medio del torbellino que era su mente. Sin embargo, aquella paz se rompió cuando,
entre las sombras de los árboles, percibió una figura que se movía con sigilo. Su corazón se aceleró y sin pensarlo, tomó la mano de Bruno, apretándola con fuerza. De repente, una voz masculina resonó desde detrás de un olivo. «Ana, ¿qué haces aquí tan sola?» Era Sergio, el antiguo amigo de Javier, un hombre de mirada penetrante y sonrisa torcida, conocido en el pueblo por sus comentarios picantes y su lengua afilada. Iba vestido con una camisa blanca abierta en el pecho y pantalones vaqueros, que resaltaban su silueta atlética. Ana sintió un escalofrío que no sabía si era por su presencia o por la tensión en el aire. «Solo necesitaba un poco de aire», respondió ella, tratando de sonar tranquila, aunque su voz traicionaba una ligera inquietud. Bruno gruñó suavemente, como advirtiendo que aquella no era una conversación común. Sergio se acercó con paso lento, y con una sonrisa ladeada dijo: «No te preocupes, no soy un peligro, solo un poco de compañía para alguien que parece estar rodeado de sombras». Ana lo miró fijamente, preguntándose qué sabía aquel hombre que ella aún no había descubierto. Cuando regresaron a casa, Ana no podía evitar sentir que algo había cambiado. Las miradas de Bruno se tornaban más intensas, como si él también sospechara que no todo era lo que parecía. En el salón, con la luz del atardecer filtrándose entre las cortinas, Ana se dejó caer en el sofá, la piel ligeramente sudorosa y el vestido pegado a su cuerpo, revelando la delicada línea de su espalda y el suave contorno de sus caderas. Esa noche, mientras la casa dormía, Ana escuchó de nuevo aquel susurro, un sonido apenas audible, como un secreto que escapaba entre las paredes. Bruno se levantó de inmediato, y con los ojos brillantes y alerta, se dirigió hacia la puerta cerrada del despacho de Javier que llevaba días sin abrirse. Ana lo siguió, una mezcla de miedo y curiosidad apoderándose de ella. Al llegar, notó que la cerradura estaba ligeramente forzada, y un sobre antiguo sobresalía del buzón de la puerta. Dentro, encontró una carta con tinta borroneada que decía simplemente: «No confíes en nadie». La verdad está más cerca de lo que imaginas. El corazón de Ana palpitó con fuerza, mientras la oscuridad de la noche parecía envolverla más que nunca. ¿Qué secretos ocultaba Javier? ¿Y qué papel jugaba Bruno en todo aquello? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era tan inquietante como fascinante. La historia de Ana, Javier y Bruno en Prado Verde apenas empezaba, y el misterio que los rodeaba prometía desvelar verdades que cambiarían sus vidas para siempre. La noche en Prado Verde se espesaba con un aire de misterio que envolvía cada rincón de la casa de Ana. Después de descubrir la carta, su mente no dejaba de dar vueltas, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que parecía tener más piezas ocultas de las que podía imaginar. El vestido melocotón que había llevado durante el día ahora descansaba olvidado sobre una silla, mientras ella se envolvía en un camisón de seda color marfil que rozaba suavemente su piel, dejando entrever la curva sutil de su cuello y el contorno de sus hombros desnudos. Bruno permanecía a su lado, fiel y silencioso, sus ojos brillando con una inteligencia que Ana no había notado antes. De repente, el perro se levantó y comenzó a caminar hacia la puerta principal, como si supiera que algo o alguien estaba por llegar. Ana, con una mezcla de inquietud y determinación, lo siguió. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre que no esperaba. Era Javier, su marido, que había regresado sin avisar, con el rostro cansado y la mirada cargada de secretos. Llevaba una chaqueta oscura que contrastaba con la camisa blanca arrugada, y sus manos temblaban ligeramente al dejar caer la maleta al suelo. «Ana», dijo con voz ronca, «tenemos que hablar». Ella lo miró fijamente, sintiendo como una mezcla de rabia, tristeza y miedo se apoderaba de ella. Bruno se colocó entre los dos, como un guardián protector, y Ana se dio cuenta de que ya nada volvería a ser igual. Javier comenzó a revelar fragmentos de una verdad que había estado escondida durante meses, hablando de negocios turbios, amenazas veladas y una doble vida que Ana nunca pudo imaginar. Mientras él hablaba, Ana sentía como cada palabra la alejaba más de la persona que había amado y acercaba a un hombre desconocido, envuelto en sombras. En medio de aquella confesión, un ruido sordo proveniente del sótano interrumpió la conversación. Bruno fue el primero en reaccionar, bajando las escaleras con agilidad, y Ana, sin pensarlo, lo siguió. Allí, en la penumbra, descubrieron una puerta oculta tras unas cajas viejas. Javier intentó detenerlos, pero Ana estaba decidida a descubrir la verdad. Al abrir la puerta, una luz mortecina iluminó una habitación pequeña y polvorienta, donde descansaban documentos, fotografías y objetos que desvelaban la verdadera historia de Javier y su conexión con Prado Verde.
Entre ellos, una foto antigua mostraba a un hombre que se parecía inquietantemente a Bruno, pero con ojos humanos, con una inscripción en el reverso que decía, el guardián de los secretos. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y comprendió que Bruno no era solo un perro, era la clave para entender un misterio que iba mucho más allá de su imaginación. Mientras la tensión crecía, escucharon pasos en la escalera, alguien más estaba entrando en la casa, el suspense se cortaba en el aire, y Ana supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿podría confiar en Javier? ¿Y qué secretos ocultaba realmente Bruno? La historia apenas comenzaba, y en Prado Verde, la línea entre la realidad y lo inexplicable se hacía cada vez más fina. Aquella noche, el silencio en la casa de Prado Verde se rompió con el eco de pasos que descendían por la escalera. Ana, con el corazón latiendo a 1000 por hora, se colocó detrás de Bruno, quien mostraba los dientes con una ferocidad inesperada para un perro. La figura que apareció en el umbral fue la de Carmen, la vecina del segundo, una mujer de mediana edad con el rostro curtido por el sol y una mirada que parecía esconder 1000 secretos. Carmen llevaba un vestido sencillo de algodón azul marino, ceñido a la cintura por un cinturón de cuero gastado, y unas sandalias que habían visto mejores días. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto un cuello firme y unas orejas adornadas con pendientes de plata. Sin embargo, era su sonrisa ladeada y sus ojos oscuros, llenos de astucia, lo que realmente inquietó a Ana. No esperaba encontrarte aquí tan tarde, Ana, dijo Carmen con voz suave, pero firme. Y menos con este guardián tan peculiar. Ana no pudo evitar sentirse incómoda ante aquella insinuación. ¿Qué sabes tú de Bruno?, preguntó, intentando mantener la calma. Carmen se acercó un poco más, cruzando los brazos. Más de lo que imaginas. Este pueblo no es tan pequeño como parece, y hay cosas que se susurran en las tabernas y caminando por el mercado. Cosas que ni tu marido se atreve a contar. Bruno gruñó nuevamente, y Carmen se volvió hacia el perro con una sonrisa irónica. Tranquilo, amigo, no voy a hacerte daño. Pero tú, Ana, deberías tener cuidado con lo que buscas. Hay secretos que pueden devorarte. Ana sintió que una mezcla de miedo y curiosidad la empujaba a seguir adelante, a descubrir la verdad oculta tras la fachada de su vida tranquila. Pero también comprendió que ya no estaba sola, que en Prado Verde las sombras tenían ojos, y que Bruno, su fiel compañero, era mucho más que un simple perro. Mientras Carmen se retiraba con un último guiño enigmático, Ana se quedó mirando la puerta cerrarse, preguntándose qué camino elegiría, seguir enterrando la verdad o enfrentarse a ella, aunque eso significara perderlo todo. La lluvia comenzó a golpear las ventanas con más fuerza, como si el cielo mismo quisiera advertirle del peligro que se avecinaba. Y en el silencio de la noche, una sombra se movió sigilosamente tras las cortinas, observando cada uno de sus movimientos. El misterio de Prado Verde apenas había comenzado a desvelarse, y Ana sabía que, pase lo que pase, su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Pero estaría preparada para la verdad que le esperaba al amanecer?